Quiero comerme un bocata de queso, aceituna sin hueso, sandía y melón. Quiero comerme 14 filetes. Estamos a puntito de arrancar el fin de semana y seguro que muchos de vosotros ya tenéis planes en la cabeza. Planes para hacer en este fin de semana que se plantea algo lluvioso. Un plan muy bueno que os proponemos aquí es que os metáis en la cocina y que preparéis algo rico. Para eso tenemos a nuestro cocinero, José. José, buenos días. Hola, Vanessa, ¿qué tal estás? Un plan bueno para este fin de semana lluvioso puede ser, por ejemplo, una receta de pescado. ¿Qué te parece? Pues muy bien. En este caso vamos a tener una receta de pescado y vamos a tener una receta de pescado con hongos, que estamos en época de hongos y hay que aprovechar. Por lo menos un poquito para cocinar. Un poquito para cocinar, sí. Para irse a ir a por ellos y estar en contacto con la naturaleza. ¿Ya ha empezado la temporada? Ya ha empezado la temporada y dicen que bueno, va a ser un año de mucho hongo y hay que aprovechar y disfrutar. Ya sabes que el hongo es un elemento muy delicado, ¿no? Depende mucho de la humedad y de la estabilidad del tiempo. O sea, no salen si llueve demasiado y luego hay temperaturas si ha sido una época muy seca tampoco salen. Si hace mucho frío, el viento sur, por ejemplo, también los mata, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y bueno, lo que hay que hacer es disfrutarlos, ¿no? Este año no hemos tenido un verano muy lluvioso, pero tampoco temperaturas muy altas. Constantes, por eso. Entonces ha sido bastante bueno, un año bueno para el hongo. Entonces, aquellos amantes del hongo, seguro que este año están de enhorabuena. Sí, hombre, hay que tener cuidado porque dicen que hay una sobreexplotación, ¿no? La gente se aprovecha porque se venden y tal, y bueno, hay que ir con cesta también, porque ya sabes que el hongo se reproduce por esporas, Entonces, si los metemos en bolsas de plástico no caen las esporas y no se reproducen, ¿no? Hay que ir siempre con cestas, es obligatorio además, ¿no? Y hay que tomárselo con... No sé, yo creo que el que haya para hongos tiene que ser un poquito, pues bueno, como yo, no a coger hongos a lo bestia, ¿no? Sino de relax, a disfrutar un poco de la naturaleza, dar un paseo y coger hongos pues para comer esa noche o para un par de días, no para llenar el congelador, que no tiene mucho sentido, ¿no? También hay que tener cuidado un poquito, ¿no? Con los hongos que sean un poquito diferentes. Yo, por ejemplo, cuando salgo algunas veces, lo que hago es no coger nada que no conozca. Solo suelo coger hongos y si veo algunos perchigos, hongos. Si no, nada. Por si acaso. No, porque si no conoces, si ves recetas raras así, si no conoces muy bien es mejor no arriesgarse. Pero el hongo es tan característico que todo el mundo lo reconoce, ¿no? Todo el mundo lo reconoce. Bueno, ¿qué receta tenemos para hoy entonces? Pues vamos a hacer una lubina y le vamos a poner una salsita de hongos. Vale. Normalmente lo que hago es a veces, cuando cojo hongos, por ejemplo, lo que son los caperuchones, que es la mejor zona, lo utilizo para hacer revueltos, para hacer tal, y los tallos, después de lavarlos muy bien y quitar esto de la tierra, los utilizo para hacer salsas, ¿no? O sea que los tallos también se utilizan. Sí. Yo que suelo quitarlos y a la basura, que no los quiero. Pues se utilizan también, por ejemplo, para hacer salsas, para hacer cremas, cosas donde no luzcan tanto, donde lo vayas a picar más o donde lo vayas a triturar con la batidora. Hay que aprovechar los tallos para ese tipo de cosas, pero siempre quitándoles la parte de la tierra y lavándolos muy bien, Vale. Porque por muy si metes con tierra te estropea todo el guiso, ¿no? Siempre hay que lavarlos muy bien, limpiarlos muy bien, quitar la parte que está en contacto con lo que es la tierra, y lavarlos muy bien, siempre quitándoles de la tierra. ¿Qué ingredientes necesitamos para esta receta? Es una receta muy sencilla, porque vamos a tener por un lado el sabor de la lubina, que tiene un sabor muy característico, muy intenso, muy un pescado blanco, y por otro lado el sabor de los hongos. Entonces, como son dos elementos de mucha categoría en la cocina, de mucho nivel, tampoco hace falta añadirles grandes cosas, ¿no? Sino un poco aprovecharte y no intentar quitar esos sabores, al revés, que esos sabores predominen. Entonces, para hacer esta receta vamos a utilizar una lubina de 1 kilo, he calculado como para 4 personas, y en caso de que encontremos una lubina tan grande, pues puedo coger lubinas más pequeñas que hay ahora de piscifactoría y tal, pues que hay de 200 a 300 gramos, pues una lubina por persona, si somos 4 personas sería suficiente. Luego una cebolla, un pimiento verde, unos 200-250 gramos de hongos, una copa de vino blanco, medio litro de caldo de verdura, sal, pimienta, aceite de oliva y una cucharada de maicena para encena. ¿Es muy difícil hacer esta receta? Es muy fácil, es muy fácil. ¿No tiene algo complicado que digamos, uy, esto puede ser un poquito más enrevesado? Si sigues un poquito los pasos que te voy a dar, no va a haber nada enrevesado. Al revés, es muy sencillito. Tiene un par de cosas que son un poco delicadas a la hora de hacerlas, sobre todo con el pescado, a la hora de marcarlo y todo eso, pero hay que tener paciencia y seguir y entender bien el proceso para que luego no tengamos disgustos en la cocina. Vale, solamente vamos a estar entender, ¿no? bien atentos, vamos a coger papel y boli y vamos a ir apuntando todo paso por paso. Bueno, lo primero que vas a hacer va a ser limpiar las lubinas. Sacaremos los lomos y le quitaremos con unas pinzas de esas de depilar, de las cejitas, hay algunas especiales para espinas, le quitamos las espinas. Siempre que tengamos pescado en la mesa,
hay que tener en cuenta que si lo hacemos en salsa, tiene que tener las menos espinas posibles. Ya sé que el pescado siempre alguna espina se va a colar, siempre se va a colar alguna, pero bueno, hay que intentar quitar el máximo posible. Entonces en este caso vamos a sacar el lomo, ¿no? Y luego en el lomo, el centro del lomo tiene espinitas que las podemos quitar con las pinzas. No cuesta nada, y luego encontrarte una espina en un pescado en salsa es un poquito más desagradable, ¿no? Además, igual si el pescado está hecho a la plancha se ve un poquito mejor, pero con la salsa... Con la salsa, por eso, siempre que se hace con la salsa hay que tener más cuidado. Siempre se cuela alguna, siempre le tocan al mismo. El que odia las espinas, a ese le tocan. Siempre le tocan. El pescado hoy no tiene espinas, pues justo, ya que siempre se queja. Que siempre se queja. Y vamos a dejar las lubinas ya cortadas y preparadas para luego terminar de hacerlas. Vale. Pero siempre empezamos con la lubina para tenerla bien limpia, bien preparada, para no estresarnos, para que no se nos llegue el tiempo encima, tener el pescado bien preparado y limpio, si eso luego lo vuelves a meter al frigorífico, pero tenerlo bien preparado. Y lo que hacemos es picar la cebolla y el pimiento verde, en cachitos pequeñitos, en cuadraditos pequeños. Intentamos que sean homogéneos para que se hagan todos de una forma unísona, y los pochamos con un poquito de aceite de oliva. Vale. Luego vamos a dar bastante colorcito, que se nos queden marroncitos y con color, con tostaditas. Mientras que se va pochando la cebolla con un poquito de sal, cogemos los hongos, les quitamos toda la tierra bien, y los picamos. Al agua, ¿no? Los limpiamos con agua. Los limpiamos con agua, pero no los metemos en agua. El problema que tienen los hongos, los champiñones, son que tienen mucha agua. Si los sumergimos en agua durante mucho rato, absorben agua. Lo que sí que hay que lavarlos debajo del agua, debajo del grifo, frotando enérgicamente, como digo yo, quitándole la parte inferior del tallo donde tiene la tierra, y tener la certeza de que no tiene nada de tierra, y reservarlos, pero no meterlos en agua durante mucho rato porque te van a absorber y luego van a aportar esa agua al guiso y tampoco nos interesa. Vale. Bueno, una vez que hemos picado bien los hongos, los añadimos a la cebolla y al pimiento verde. Los vamos a soltar enseguida. En cuanto los echemos, van a soltar agua, les añadimos un poquito de sal, un poquito de pimienta, recomiendo yo. La pimienta le da un toque así, un poquito, insinuar, que no llegue a picar, que no destaque, como digo yo, no destaque. Bueno, una vez que hemos echado el hongo, vamos a echar el vino blanco, y le vamos a echar también, reducimos un poquito y le echaremos el caldo de verduras. Vale. En este caso pasa un poco como con la carne, ¿no? Hay dos formas de cocinar. Una cosa es hacer a la plancha, las sellas, los jugos se quedan dentro, ¿no? Y entonces se queda muy jugosa y muy blandita, ¿no? Si la cueces, una vez que ya sueltan los líquidos, se endurece. Y luego hay que seguir cociendo para que se vuelva a ablandar. Esa es la diferencia de hacer a la plancha, por ejemplo, un poquito de carne o el hongo, o hacerlo en salsa. En este caso, como ya lo hemos incorporado al guiso, tenemos que cocinarlos. No es lo mismo que hacer a la plancha y ya te lo puedes comer. Porque al principio, en cuanto sueltan el agua, se ponen un poquito duros. Luego llega un proceso y llega un momento que se vuelven a ablandar, ¿no? Entonces, uno de los peligros que tiene esta receta es que luego no se nos quede bien cocinado. Vale. Entonces, una vez que hemos echado el caldo y empieza a hervir, lo tendremos dentro de unos 10-15 minutos, dependiendo un poquito del tamaño de lo que hemos picado el hongo. Y una pregunta, cuando echas el hongo, la cebolla y el pimiento, ¿también tienes que dejarlo un poquito haciendo? Sí, dejas que se un poquito haciendo, y vas a ver que enseguida suelta el agua, le añades el vino blanco, lo cocinamos otro poquito más para que se evapore el vino blanco y ya le echamos el caldo de verdura. Vale. Y aquí lo tenemos unos 10-15 minutos. Lo que hay que hacer es probar, coger un cacho grande, si hay de diferentes tamaños, un cacho de los más grandes, y meterlos en la boca y morderlo y ver si está cocinado, si no está cocinado, si le falta. Esa es la forma de saberlo. Pero con estos tiempos y estas cantidades te va a quedar bien. Porque en esos 10 o 15 minutos va a reducir mucho el caldo de la verdura, y se va a concentrar el sabor. Y luego, para terminar de hacer la salsa, lo que vamos a hacer va a ser añadir una cuchara de maicena disuelta en agua. Eso va a hacer que el caldo, que ya ha reducido, se espese un poquito. Vale. Se espese un poquito. Y bueno, vamos buscando un poquito el grosor que nos gusta. Si vemos que una vez que la maicena no engorda nada más echarla, tienes que hincharla y esperar un poquito a que hierva para que se expanda y ligue todo lo que es la salsa. Y ahí buscamos un poquito el equilibrio entre del grosor y la textura de la salsa. Y ahí lo tenemos que probar de sal, porque ya la vamos a dejar reservada para comer ya directamente. Para luego, vale. Entonces rectificamos de sal, la ponemos a la textura que nos gusta y lo reservamos. Y en el otro tenemos, ya por un lado tenemos las lubinas limpias y por otro lado tenemos la salsa de hongos. Vale. Entonces vamos a hacer las lubinas. Y para hacer las lubinas lo que vamos a hacer va a ser sellarla. Que es lo que hemos dicho antes. Cuando tú metes una cosa en la plancha, la sellas. Y las sellas ¿qué haces al sellar? Que se quede el líquido dentro y luego quede mucho más jugosa.
Por un lado hemos cocido las setas y ahora vamos a hacer las lubinas a la plancha, pero a la plancha y luego las vamos a terminar en el horno. Okay. Entonces lo que hacemos es una sartén donde nos entren todos los lomos o hacemos por tandas, ¿Sí? Pero elevar bastante la temperatura de la sartén. Es decir, que empieza a salir humo. ¿Con un poquito de aceite? No, en este caso no va a hacer Sin falta. aceite, Sin vale. aceite ni nada. Se va a hacer a la plancha directamente. Vale. ¿No? Y una vez que la sartén ya está caliente y está saliendo un poquito de humo, no te estoy diciendo que esté ya quemándose la sartén con un montón de humo, eso no. Pero ya tenemos la certeza de que la sartén está caliente porque empieza a salir un poquito de humo y además la sartén está caliente. Vale. Entonces colocamos las lubinas con mucho cuidado porque solamente las vamos a colocar una vez, no se va a poder mover. Las colocamos con la piel para arriba y con la carne para abajo las colocamos en la plancha. Esto va a hacer que selle. Y al sellar, que los líquidos se queden dentro y no pierdan jugosidad. Y una vez que la hemos echado, ya no se puede volver a mover. Hasta que la misma plancha te ha hecho la costra esa tan característica del dorado. Sí. Y entonces cuando la costra está hecha, ya la sartén, la misma plancha te levanta sobre el pescado. Entonces con una espátula con mucho cuidado, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, se tiene que poder levantar con las manitas. Vale. Y entonces las ponemos con la piel hacia abajo en una bandeja de horno para poder terminarla al final. Y aquí sí que le echaremos un poquito de aceite en la bandeja. En la bandeja para que luego no se peguen. Echaremos un poquito de sal y ahora las tenemos marcadas y estarán crudas por dentro. Entonces lo vamos a meter al horno 3-4 minutos dependiendo un poquito del grosor de la lubina, del tamaño de la lubina. ¿A qué grados más o menos? A 180 grados. Vale. Enseguida veremos que por los laterales, por donde no está sellado, la lubina va a saltar unas burbujitas, que eso indicará que ya está hecho, pero esas burbujitas es el jugo del pescado que sale por los laterales porque por la parte superior está sellado. Ya está hecho. Ya está hecho y está sellado. Hace que evita que se vayan los jugos. Y entonces haciendo los 4 minutos va a estar suficiente. Si tenemos alguna duda con una puntillita, en la parte más gruesa del lomo más gordo, abrimos con mucho cuidado y vemos si está hecho hasta el final, y si está hecho hasta el final ya lo sacamos. Y bueno, pues a la hora de servir pondremos lo que es la salsa de hongos por debajo y la lubina encima. Y ya está la receta. Se puede poner de guarnición unas patatas, un poquito de arroz, un poquito de lechuga, dependiendo un poco del clima y lo que nos acompaña el tiempo y todo eso. Qué fácil parece. Es fácil de dedicación y hacerlo con cariño, pero es fácil. Hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo al hacer la lubina. La lubina, sí, es un al poquito... hacerla a la plancha, que... Sí, no precipitarte. Una vez que echas la lubina tienes que comprender que tienes que esperar un poquito sin intentar moverla para que no se pegue. Y una vez que está hecha ya la costra, la misma sartén te la levanta sin echarle ningún tipo de aceite ni nada. Igual no corremos el riesgo, a mí me ha pasado muchas veces que me pongo a hacer pescado, lo dejo un tiempo para que se haga bien por un lado y al final se termina quemando. Se termina quemando. Bueno, lo que tienes que hacer es con una espatulita ir levantando por una esquina para ver el color que tiene, para sacarle el momento precioso. En cuanto está hecho el pescado, la misma plancha te lo suelta ya. La misma sartén te lo suelta. Una receta que nos dice José que es muy fácil, pero que hay que tener un poquito de cuidado. Bueno, sí. Las recetas de pescado normalmente son recetas delicadas porque el pescado es delicado, ¿no? Una vez que el pescado está hecho se rompe muy fácil. Siempre hay que tener espátulas grandes, hay que tener paciencia sobre todo, y no tener prisa y andar las cosas con cariño y con cuidado. Si se rompe un poco tampoco pasa nada, a todo el mundo se nos ha roto algo, un lomo, pues luego lo colocas con cuidado bien puesto y se ha roto un poquito y no pasa nada tampoco. Para hacer esta lubina en salsa de hongos, ¿qué ingredientes necesitamos? A ver, necesitamos una lubina de 1 kilo, una cebolla, un pimiento verde, 200 gramos de hongos frescos, una copa de vino blanco, medio litro de caldo de verdura, sal, pimienta, aceite de oliva y una cucharada de maicena. ¿Y los pasos, así resumidos? ¿Cómo hacemos? Lo primero sería limpiar bien la lubina, para quitarle todas las espinas y no encontrar las espinas. Luego echaríamos el pimiento verde y la cebolla, con un poquito de sal, añadiríamos el hongo, cortadito en cuadraditos, añadiríamos luego el caldo y el vino blanco, luego cocinaríamos un poquito el hongo hasta que el hongo esté blando, engordaríamos con maicena, luego haríamos la lubina primero en una sartén con una temperatura alta para que se nos marque y la terminemos de hacer en el horno en 4 minutitos, y lo serviríamos. Ya ves que es una receta muy sencilla y muy fácil de hacer. Por ejemplo, a las personas que le gusta el sabor de los hongos, pero no le gusta la textura, también podríamos pasarlo por la batidora y dejarlo... Se podría pasar. Yo soy más partidario de que si utilizas hongo fresco y tal se vea, pero si hay gente que no le gusta la textura del hongo, que es un poco así como gelatinoso y tal, pues sí, está perfectamente, pues se puede pasar perfectamente. Vamos, que el sabor no se pierde. El sabor no se pierde. Bueno, José, pues esta receta intentaremos hacerla este fin de semana porque como el tiempo no va a acompañar, nos meteremos en la cocina, nos llenaremos de paciencia, intentaremos hacer... Se nos sale verano ya. Esta luna. Ay, esperemos que no, esperemos que todavía ya, nos quede algún que otro día por ahí suelto. Sí, bueno, aquí el otoño siempre da... De calorcito. Sí, el otoño siempre hace buen tiempo, lo que pasa es que se acortan los días, cambia un poco ya... A partir de ahora la cuenta atrás para las Navidades. Bueno, Vanessa. Bueno, José, nos vemos. Hasta luego.